sintonizarnos. Hoy nos toca Apocalipsis 3:7, Iglesia de Filadelfia. Hoy solamente daré un contexto que alude a la Iglesia de Filadelfia. Posteriormente la pastora Claudí dará la siguiente parte, pero vamos a entrar a lo que significa la Iglesia Filadelfia. Filadelfia, concordancia Strong, del griego 536, Fidelfos, amor, como un hermano o como quien ama a su hermano, amor fraternal, es decir, un fiel íntegro, respetuoso, quien no traiciona, derivado de filos, querido, amigo, amistoso, asociado, vecino, amigo. Entonces la iglesia de Filadelfia era conocida por un amor fraternal que se tenían entre ellos. No olvidemos esta parte de este significado de Filadelfia, porque lo vamos a ocupar más adelante, en cómo Jesucristo se presenta a esta iglesia, o cómo les llama a esta iglesia. Vamos a ir desglosando. Dice Diccionario Bíblico Holman, Filadelfia. Se encontraba al borde de una gran llanura, Katakecaumene, que quiere decir la tierra quemada. Era una gran llanura volcánica en la que quedaban las señales de lava y de las cenizas de los volcanes ya extintos. Quiere decir, si lo vemos de otra manera, esta tierra, ¿qué significa el fuego? Purificación, que constantemente esta iglesia se encontraba en una purificación, si lo vemos del lado espiritual. Tal tierra era fértil y Filadelfia era el centro de una gran ciudad vitícola. Se siembra mucha uva. Dice, tal tierra era fértil. Si nosotros nos vamos a algunas de las descripciones de las diferentes iglesias de Apocalipsis, muchas de ellas eran fértiles en su tierra, o producían, o su economía o su contexto económico tenía gran producción. Entonces, si vemos esta área de producción que tenía esta tierra de Filadelfia, era vitícola. Ahorita vamos a ver qué significa vitícola. Se sembraba mucha uva. La ciudad era relativamente rica. La mayoría de las iglesias son consideradas como que tienen una tierra rica, o eran ricos en economía. En la región se produjeron repetidos terremotos. Otros diccionarios mencionan que muchas veces muchos de los habitantes se iban por causa de estos terremotos, y el primer nombre que tuvo esta iglesia era Filadelfia, después fue cambiando, pero ahorita nos vamos a enfocar con Filadelfia. Dice, ¿cómo se dice vinícola o vitivinícola? Etimología. Primero vamos a ver qué es avícola. La que menciona en el diccionario es vinícola, pero vamos a ver primero qué es avícola. Para comprender cada término y explicar su significado, nada mejor que acudir a su origen. El sufijo común en ambas palabras, es decir, cola, que viene del latín colere, cultivar. Por tanto, este sufijo indica la actividad generalmente agrícola o ganadera, relacionada con el cultivo, la explotación o la crianza. Por ejemplo, avícola, crianza de aves; apícola, crianza de abejas; oleícola, explotación de aceite; hortícola, cultivo de huerto. Entonces vemos cómo esta palabra avícola se trata de la crianza de abejas,
de explotación de aceite, hortícola, cultivo de la huerta. Vamos a ver esta palabra incluida en una de las producciones que hoy en día se hace, que en nuestra tierra también mexicana, ¿verdad? Existe esto, tierra fértil, mujeres al frente de granja avícola. Menciona aquí que un grupo de mujeres de esta localidad iniciaron con éxito la producción de huevo para venderlo a bajo precio a los consumidores locales, ya que están hartas de comprar el alimento a sobreprecio. Así lo afirma Juanita, representante de las nuevas granjeras comunitarias, quien dijo que por lo pronto ya son un grupo de 5 damas, las que ante lo caro del producto avícola decidieron producirlo por su cuenta con buenos resultados entre los consumidores. Dice, y más tarde compraron 40 gallinas ponedoras y algunos gallos, pero ante los buenos resultados obtenidos con la venta de huevos, duplicaron el número de aves en poco tiempo. El blanquillo lo venden en la comunidad a 2 pesos cada uno. A diferencia, los granjeros más grandes que lo comercializan 50 centavos más caro, además de que no tienen el sabor que le dan las semillas locales que mezclan con el alimento avícola. Vemos un ejemplo de que nosotros también como mexicanos tenemos este gran beneficio de ser una tierra productiva, que podemos hacer algo. Si nosotros nos ponemos a pensar hoy en la actualidad, muchos de los alimentos, ¿verdad?, son transgénicos, que son alterados, que ya sin semilla los pueden crear. Entonces vemos este problema con el cual esta iglesia más adelante vemos que trabaja sobre sus cultivos, trabaja en sus tierras, y debería de ser así, ¿verdad? Otro ejemplo de tierra fértil, producción de huevos San Juan de los Lagos, Jalisco, la zona que tiene la mayor producción de proteína animal en México y una de las mayores zonas de proteínas animal del mundo, gracias a las gallinas que producen huevo que comen los mexicanos. ¿De qué estamos hablando? Que somos una tierra fértil, una tierra que es avícola, que producimos. Algo sorprendente que podemos ver de la iglesia Laodicea, que también era una tierra que producía este tipo de producción avícola. Dice, una ciudad rica en Asia Menor, fundada por Antíoco II y ciudad principal del circuito de las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis 1:4, donde lo menciona. La ciudad quedaba en una de las grandes rutas de comercio asiático y esto le daba seguridad de prosperidad comercial. Fue una próspera ciudad comercial ubicada en la intersección de 2 importantes rutas y famosa por sus textiles de lana y algodón. Era una de las ciudades más ricas y que podía moverse más rápido en su ámbito económico. Dice, las ovejas que pastaban en los valles cercanos producían una lana negra que era esencialmente suave. Las prendas de vestir que se producían allí eran famosas por su alta calidad. La Odisea además era un centro comercial y bancario clave. También se producía allí una muy conocida pomada para los ojos que contribuía a su riqueza. ¿Qué pasa cuando esta iglesia, la Odisea, tenía ese tipo de producción, pero para ellos mismos no la usaban? Dice Apocalipsis 3:18, donde lo vemos, si de veras quieres enriquecerte, harías bien en comprarme oro pasado por el crisol, vestidos blancos con que cubrir
tu vergüenza, desnudez y colirio, con qué ungir tus ojos para que puedas ver. Vemos que ellos tenían riquezas en su propia tierra, de su propia cosecha, pero no le implementaban a su persona. Entonces muchas veces la riqueza está en el país, pero es producir. Cada una de las tierras es conocida por su contexto económico, por lo que ellos producen. Así era esta iglesia. Es, por ejemplo, también a las ciudades se le conoce por lo que ellos producen y por cómo son. Por ejemplo, aquí hay un lugar que se llama Metepec, y en Metepec hacen jarritos de barro, ¿no? Entonces muchos de los que viven ahí se les conocen como jarritos de Metepec. ¿Por qué? Porque les dices algo y son muy sentidos. O sea, ese tipo de personas, ese contexto de personas viven ahí y son así. Entonces muchas veces lo que tú produces puede describir tu personalidad, de cómo eres tú. Ajá. Dice, en la Odisea también se hallaba una escuela de medicina y la producción de colirio, un famoso ungüento para los ojos. Ajá. Sabemos que su producción, tenían producción, las ovejas que producían ropa, textil, ungüento, pero esta iglesia no hacía uso de ello. Ajá. Y si nos ponemos más a estudiar, pues cada una de las iglesias tiene su identidad o tiene su producción a lo que se dedicaban, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Vemos esa imagen que habla de la historia de la púrpura fenicia, el tinte más preciado de la antigüedad. Vamos a leer lo que dice la historia de National Geographic. En el primer milenio antes de Cristo, los fenicios tejieron un imperio comercial cuyo producto más destacado fue la púrpura, un tinte rojo que se convirtió en un símbolo de reyes y emperadores, ¿verdad? Dice, esta ilustración muestra el trabajo en una factoría de tinte púrpura situada junto al mar. La labor era de una extrema dureza y muy desagradable debido al fétido olor que se originaba durante todo el proceso. Un hombre traslada los moluscos hasta el taller donde miles de ellos eran machacados hasta convertirse en una masa pastosa que se aplicaba a las telas tras su cocción y estar expuestas al calor durante días, ¿verdad? Dice, un hombre trasladaba los moluscos hasta el taller donde miles de ellos eran machacados, ¿verdad? Dice, muestra el trabajo, ¿verdad?, que se hacía para obtener este color. ¿Qué es el molusco? Es una de las dos especies recolectadas por los fenicios. O sea, ellos también trabajaron para fabricar su preciada púrpura con la pasta que se obtenía de machacar miles de estos moluscos. Se elaboraba el tinte rojo conocido como púrpura de Tiro. La colonia basaba su economía en la pesca y en una próspera industria de la púrpura. Púrpura, el color imperial, el imperio bizantino. La púrpura fue un color destinado única y exclusivamente a la realeza y su producción estaba cuidadosamente controlada por el Estado. Vemos cómo de aquí, ¿verdad?, salía su riqueza de poder hacer esta mezcla, de poder trabajar su tierra. Estaba cerca del mar y claro, ellos tenían que trabajar, ver lo que estaba en su contorno para poder hacer uso y que su tierra fuera productiva, ¿verdad? Ahora nos vamos a saltar a la parte que es vinícola, que es la que menciona que era la tierra
de Filadelfia. Su tierra era vinícola. Vamos a ver por qué. En cuanto a los prefijos, por un lado tenemos vini, que viene del latín vinum, que significa vino. Si leímos anteriormente en el diccionario Holman, dice que era tierra fértil, tierra que producía vino. Vinícola es esto que producía vino. Como no es muy difícil adivinar, por otro lado tenemos viti, que viene de latín vitis, que significa vid. Vid, donde nace todo lo que es las uvas. Con todo ello ya es posible vislumbrar la diferencia entre ambas palabras. Así pues, etimológicamente, vinícola significa explotación del vino, un término que viene a descubrir todo el proceso que lleva a la elaboración u obtención final del vino. El vinicultor o la vinicultura sería, por tanto, la persona que elabora el vino. El bodeguero o el enólogo y la vinicultura, todo lo relacionado con el conocimiento, el estudio y la elaboración o fabricación del vino. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta ciudad producía vino. Ellos eran fuertes en producir vino. Dice que es una región vinícola. Es un lugar dentro de un país que por sus características geográficas y condiciones climáticas es fértil para crianza de uvas para la creación de vinos. Vemos que lo que fabrica la ciudad conlleva a lo que es su personalidad. Entonces, ahorita vamos a ver la personalidad de la iglesia de Filadelfia. Ellos se dedicaban a eso. Sabemos que cuando hay lugares en donde se fabrican las cosas, o lugares en donde dicen, no, ese lugar es muy conocido por la brujería, vamos a ver su trasfondo, porque esa tierra se dedicó a la brujería, ¿verdad? Y podemos ver que en esta iglesia de Filadelfia nos llevaba a esto. Filadelfia era el centro próspero de una región vinícola y su deidad principal era Dionisio, dios del vino, Baco. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos vamos al versículo, bueno, no me voy a saltar, primero vamos así como voy y ahorita me regreso a esa imagen. Una moneda de Filadelfia muestra dos hermanos de la mismísima apariencia, llevaba una estatua de la diosa Artemisa o Diana. La moneda enseña que el culto a Artemis de Éfeso fue introducido y aceptado por la población de Filadelfia. Los congregantes de esa iglesia de Filadelfia, ¿con qué combatían? Con este Dios. ¿Por qué? Porque se producía el vino. Y al producir vino, si hay borracheras, que puede haber orgías, ¿verdad? Puede haber mucho adulterio. Y uno de los pecados que ahorita está surgiendo demasiado, pues es eso, la impureza sexual. Es más fácil caer en impureza sexual, ¿verdad? Muchos, si nos metemos a investigar, por ejemplo, aquí en México, en la ciudad del DF, hay una calle que se llama Zona Rosa, y si nosotros nos metemos a investigar o qué es o por qué se le dice así, es porque hay mucha prostitución ahí en esa parte de la Ciudad de México. Entonces vemos que ahorita tal vez ya no produzcan vino allá en ese lugar, pero producen otras cosas en las cuales se ve incluido esto, la impureza sexual, ¿verdad? Entonces, cuando en la Biblia menciona que en otros versículos menciona que su fuerza
su fuerza era poca, no sé si recuerden. ¿De qué estaba hablando? Aquí está. Conozco tu comportamiento y te he abierto una puerta que nadie podrá cerrar, porque aunque eres débil, te has mantenido fiel tanto a mi mensaje como a mi persona. Dice, yo conozco tu comportamiento. O sea, yo conozco tus debilidades, comportamiento que nos lleva a nuestras debilidades. Segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otra versión, BLP, y otras tantas, me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Como decía esta iglesia que la hallaba con poca fuerza, ¿en qué? ¿Verdad? Vamos al versículo. Dice, en la Reina Valera, dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice, porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Con gusto, pues presumiré de mis flaquezas para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo, ¿verdad? Vemos cómo ellos constantemente debatían entre sus debilidades, ¿verdad? Vamos a ver Dionisios, el dios toro de la fertilidad. Solo estamos aclarando que realmente tenían ese problema. Dionisio simboliza la energía masculina que potencia la generación anual de la naturaleza, y como símbolo de dicha potencia indomable se le asocia con el otro. O sea, imagínense, indomable, o sea, que no se podían contener ante esa seducción. Ahorita vamos a ver por qué seducción. Dice, en los festivales dionisíacos, su emblema sagrado era el falo erecto, portador de la semilla de la vida. Dionisios es también el dios salvaje del instinto, la embriaguez y la sexualidad, del placer como medio de obtención de la experiencia extática, ¿verdad? También que vamos a tocar un tema de semilla, ¿verdad? Falo recto, portador de una semilla, pues una semilla de contaminación, una semilla de impureza. Otro nombres de Baco aplicados, ¿verdad? En liber, o sea, libre, porque el vino, alegrando el espíritu del hombre, le libra de preocupaciones. Nos saltamos aquí, laxus, que proviene de un verbo griego que significa gritar, vociferar, por el que los ensordecedores estrépitos que resonaban en las tabernas, ¿verdad? Es decir, Dios de los lagares, por ser de ellos el inventor. O sea, está hablando de qué lagares podría estar hablando, por ser de ellos el inventor, ¿verdad? Otra definición que va junto con el canto y la danza, y ahorita vamos a ver por qué. El dios Dionisio, Baco, dios del vino, era el hijo de Júpiter y Semelec. Nació en la isla de Naxos, y Mercurio le llevó a la mansión de las ninfas de Nisa, que cuidaron de alimentarle
Sileno le enseñó a plantar la viña y las musas le instruyeron en el canto y la danza cuando los gigantes escalaron el cielo. Baco, tomando la forma de un león, luchó contra ellos. Llegado Baco a su mayoría de edad, emprendió la conquista de la India. Vemos, ¿verdad?, cómo este espíritu inmundo está relacionado con las viñas y con la música. Si nosotros nos ponemos a leer el versículo que dice que el Señor, y dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, ahí nos están mostrando una clave importante. David, ¿qué era? ¿Símbolo de qué? Símbolo de alabanza, ¿verdad? Como ahí el Señor tenía que ver qué personajes tenía que meter para contrarrestar este tipo de alabanza o este tipo de crianza de viñas, para poderlo contrarrestar, para poder, dice que como contrarrestas lo malo, pues con lo bueno, ¿verdad? Con la otra parte buena para poder combatir. Es, por ejemplo, el pecado, dice que el pecado se corrige con amor y sabiduría. Entonces, así es esto. ¿Cómo corriges esto? Vamos a ver ahorita más adelante de por qué menciona santo, verdadero y menciona a David. Después, la figura se representa, Atenea, perdón. La figura se representa una gran sutileza, movimiento y sensibilidad gracias al uso de la técnica de los paños mojados, que hace que el vestido se pegue al cuerpo de la mujer, dejando entrever su cuerpo, ¿verdad? ¿Con qué trabajaba o qué espíritus inmundos dejaron los de Filadelfia, ¿verdad? Los de esa tierra dejaron entrar. También fue a ella. ¿Por qué? Porque dice que recibieron su moneda. Esto además se potencia con el hombro al descubierto, que nos permite imaginar la anatomía femenina de la misma, ¿verdad? La moneda ática. Posteriormente la griega. Como diosa estatuaria es una divinidad y exige ser representada en solitario, ¿verdad? Podemos ver la moneda que se permitió en esta ciudad, pero también vemos que pues también trae impureza sexual, ¿verdad? Lo que le mencionaba, si en esta parte de Filadelfia producían vino, quería decir que la ciudad podría tener problemas de alcoholismo y poder vivir bajo la impureza sexual. Esa era su batalla, de una de las debilidades de los congregantes. Era una de sus debilidades, que podría decir que ellos, aún a pesar de esa debilidad, querían obedecer. Entonces era una iglesia que se encontraba en constante arrepentimiento a base de sus debilidades. Cuando tú tienes una debilidad, tú quieres tratar de poder salir de esa debilidad y hacer la voluntad del amado, y te encuentras en un constante arrepentimiento. Esta iglesia se encontraba en un constante arrepentimiento. Vamos a ver un comentario. Es una zona cuyo suelo sufre mucha erosión, pero su tierra muy fértil. En ese valle crecen hermosos árboles de laurel, cipres, mucha variedad de flores y plantas. En la ladera de las montañas proliferan los viñedos y la excelente calidad de vino que desde siempre se producía. Explica que uno de los dioses importantes al que adoraba la gente en la antigüedad era Baco, pero también el cristianismo había llegado a arraigarse y afirmarse en esta zona, ¿verdad? Vemos que Filadelfia también tenía otros plantíos, ¿verdad? Árboles, cipres hermosos. La iglesia de Filadelfia
será guardada de toda prueba y tribulación. Es lo que menciona la Biblia. Es una de las iglesias que no recibió ningún regaño o ninguna exhortación, sino al contrario, los estaba animando para que ellos pudieran seguir, ser fértiles, pero no tanto en su tierra espiritual, también ser fértiles en tu tierra espiritual, el cual tú puedas producir, ¿qué? Producir frutos de arrepentimiento, ¿verdad? De poder también ser fértil dentro de ti. Notas de la Biblia, las Américas. Filadelfia sufría terremotos destructores y las columnas del templo eran las únicas estructuras que quedaban en pie después de esos temblores, ¿verdad? Columnas, aquí en la iglesia, columnas pues es símbolo de los 5 ministerios, ¿verdad? Los 5 ministerios son las columnas de la iglesia, las que lo sostienen y que tienen que estar conformada de los 5 ministerios. Dice aquí Cristo indica que proveerá a su pueblo una ciudad permanente en la cual sus ciudadanos serán permanentes a semejanza de las columnas del templo Filadelfia. Hoy en día, como les mencionaba, todas las ciudades son conocidas por los que producen y aún esta iglesia de Filadelfia sigue produciendo. Allá la ciudad, ahora es muy conocida la ciudad del amor fraternal, la antigua capital de Estados Unidos, popularmente conocida como PG. Filadelfia es la 6ª ciudad más grande de Estados Unidos, ubicada a 1 hora y media de la ciudad de Nueva York y a 2 horas y media de Washington. Es conocida por sus fantásticas tiendas, restaurantes, historia y arte. Filadelfia es una ciudad muy fácil de recorrer. Se le ha calificado constantemente como una de las ciudades más fáciles de recorrer de Estados Unidos. Filadelfia ha sido musa para canciones y centro de atención para películas de Hollywood. Uno de los rasgos más distintivos de Filadelfia es su gente. También la gente es conocida como gente amorosa que adora la ciudad. A donde quiera que vayas siempre conocerás a personas muy amistosas, ¿verdad? Ahora entramos en lo que es el versículo Apocalipsis 3:7. A la iglesia de Filadelfia le habla con esta identidad de: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Jesucristo se presentó como santo y verdadero para que la iglesia se identificaba con estas palabras. Aquí vemos que Jesucristo se manifiesta como un amigo. Vamos a ver qué significa santo en la concordancia Strong, en Apocalipsis 3:7 menciona que santo es este significado: puro, sin culpa, religioso, consagrado, santísimo, que nos lleva a referencia a Hagnos, limpio, inocente, modesto, perfecto, limpio, casto, puro, ternura, cuidar. Hacemos referencia en ternura y cuidar. ¿Qué es lo que hace la parte de ser un amigo? Cuidarte. Pero ahorita vamos a ver por qué. Verdadero, 228, descrito también como veraz, verdadero, sincero, ¿verdad? En el diccionario Holman, lo que describe sincero o sinceridad, cualidad de una persona de vivir la vida con motivación pura y sin engaño. Jesucristo tenía confianza en esta iglesia al presentarse
como verdadero, o sea, como amigo. Él ahí en esa iglesia era tanta su confianza de poderles animar como un amigo. ¿Quién te anima aquí en la tierra secular, verdad? Cuando los pastores te animan, pues es un ánimo de amor, un ánimo de empatía, un ánimo de sí, tú puedes, échale ganas, sigue adelante en tu ministerio, no decaigas, ¿verdad? Dice, como menciona, le podemos llamar a lo falso es lo verdadero. Es real, no hablamos de algo de mentira. Jesucristo no tenía confianza en esta iglesia al presentarse como verdadero. Perdón, lo puse doble vez. Después menciona la llave de David. Pero si nosotros no nos vamos a enfocar en la llave, nos vamos a enfocar en David. David, ¿quién era? Una persona que era un adorador, una persona que tenía gozo, que si nosotros vemos con qué podemos combatir todo lo que traía la alabanza, ese dios Dionisio, la impureza sexual, lo podemos combatir con esta personalidad de David. David también fue una de las personas que cayó en impureza sexual, pero que dijo, no, me tengo que levantar y tengo que pedir perdón, arrepentimiento continuo y tengo que seguir. A pesar de mis debilidades, tengo que seguir para poder llegar al propósito. Muchas veces era muy poca su fuerza, pero en sus debilidades, por eso muchos de los salmos, ¿verdad? Que él cantaba y expresaba todo lo que él sentía y todo lo que él quería que Dios hiciera con él. David significa amado. Douglas, en ese diccionario, creció en fuerza, valor y encanto mientras cuidaba las ovejas de su padre. Escogido, llamado, consagrado. ¿Por qué aquí menciona la llave de David? ¿O por qué se menciona a David? Porque él era uno de los cuales pasó por medio de su debilidad. Él seguía obedeciendo. Se conocían sus obras, ¿verdad? Su comportamiento. El comportamiento que él tuvo, uvas, que significa vino, figura de gozo, del creyente, ¿verdad? Y también que es de parte de la sangre de Jesucristo. Figura gozo del creyente, sobre de sangre de Jesucristo. Ahí me equivoqué. Solo vino figura del creyente, ¿verdad? Entonces vemos cómo Jesucristo hace mención de esto para contrarrestar. Lo que leíamos, conozco tu comportamiento y las obras que haces. Vamos a eso ya lo leímos, vamos a otras versiones que puse aquí. Dios habla hoy. No, yo sé todo lo que haces. Mira delante de ti y he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y aunque tiene poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Fuerza, poder, dunamis. En el Nuevo Testamento la palabra griega traducida poder es dunamis, que es la raíz de las palabras dinámicas y dinámica y dinamita, las cuales están asociadas con poder. Además, dunamis puede ser traducido como obras poderosas y obras maravillosas. La implicación es que no es solo la capacidad para realizar una actividad o cumplir algo, sino acciones actuales y logros de tal magnitud que hacen maravillar a los demás. De modo semejante, dunamis también algunas veces es traducida como milagros. Vemos cómo esta fuerza está hablando del poder de una persona que en medio de sus acciones, en medio de sus debilidades, puede incluir esta fuerza para poder seguir adelante. ¿Sí? Sabemos que hay muchos tipos de fuerzas, exousia, hay muchas, pero en específico menciona que esta fuerza dunamis
hace mención a la implicación es que no solo la capacidad para realizar una actividad o cumplir algo, sino acciones actuales y logros de tal magnitud que hacen maravillas. ¿Verdad? También podemos ver, ¿verdad? Una de las fuerzas que menciona Levítico 1:21, cosas que podían quitar la fuerza a la iglesia. Si nosotros nos ponemos a ver este tipo en este versículo, aclarando lo anterior, exousia es autoridad, ¿verdad? Me voy a regresar. Dunamis es poder, pero si nos vamos en la iglesia, en la concordancia Strong, nos vamos a poder, nos deriva la palabra fuerza. Entonces, va consigo, es poder, en la concordancia Strong, nos lleva, si buscamos poder, nos lleva a que también es una fuerza. Si nosotros nos vamos a Levíticos 1:21, leemos que son las cualidades, ¿verdad? Levíticos ahí es 26, me equivoqué. Es 26. Promesa de bendición y retribución. Aquí si nosotros nos ponemos a leer todo este contexto, menciona de la obediencia, de las ordenanzas, de la cosecha de uvas, de la bendición continua. Entonces, una de las fuerzas de las que habla en Levíticos 26 dice, ¿qué cosas hacen que la cosecha de uvas se diera? Andar en sus decretos y mandamientos y hacerlos por obra, obediencia. Eso menciona Levíticos. Cosas que hacen que la cosecha de uvas se diera. Si nosotros nos vamos a ese contexto, menciona esa parte. ¿Qué hacía? ¿Qué es lo que pasaba cuando no podían producir? Es andar en oposición con Dios, ídolos, esculturas, olvidar la reverencia hacia Dios. Es como para poder explicarme un poquito y ver que cuando hay una cosecha de uvas debe de haber obediencia. Cuando ellos lo hicieron, cuando estas estrategias que se usaban de guerra podían producir. Palabra de Dios para todos. Yo sé todo lo que haces. Escucha bien. He puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que aunque no tienes mucho poder o fuerza, has seguido mis enseñanzas y no has renunciado a tu fe en mí. ¿Verdad? Diccionario Biblia. Como Filadelfo era famoso por su lealtad a su hermano, así también la iglesia, la verdadera Filadelfia, hereda y cumple su carácter mediante una firme lealtad a Cristo. Lo que leímos, como la ciudad se encuentra cerca de la puerta abierta que da hacia una región de la que obtiene su riqueza. Así, la iglesia recibe una puerta abierta hacia oportunidades que tiene que aprovechar. Y vemos que podemos desglosar muchas cosas sobre lo que es una puerta abierta, ¿verdad? Ese no es el tema, pero sí quisiera mencionar un video en donde el enemigo se ha encargado de poder hacer una siembra a la humanidad. Ahí tal vez no pudiera ir la puerta, sino ahí pudiera ir la siembra que ha hecho el enemigo. Vamos a ver este video.
en donde menciona cómo habla de los alimentos, en que nos van a cuidar todo. Nos van a cuidar todo, hasta el alimento, hasta si tenemos, cuál es nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra actividad sexual, también nos van a medir todo eso. Veamos este video, que se llama, así serán las Smart Cities del nuevo orden mundial. La sociedad en este mundo cada vez más globalizado está tomando un rumbo hacia un sistema totalitario jamás conocido. La tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas. Eso hace que este mundo se vuelva un lugar más inhóspito y con menos humanidad. El objetivo está claro. El sistema quiere que la sociedad se concentre en grandes urbes y se alejen de la naturaleza y el campo. Cuando el 5G se implemente mundialmente, estas grandes urbes se convertirán en Smart Cities del nuevo orden mundial, con todo tipo de dispositivos conectados a lo que se llama el Internet of Things, o IoT, por sus siglas en inglés. Cualquier cosa que te puedas imaginar estará conectada. Nuestra economía, todas las cámaras, todas las máquinas, aparatos, objetos, dispositivos, plantas, animales e incluso nuestro cuerpo y nuestra propia consciencia estará conectada a ese Internet of Things. Porque el objetivo está claro, controlarnos a todo tipo de niveles. Quieren controlar nuestra vida para mantenernos dormidos y separados entre nosotros. Y se prevé que se instale un sistema de puntuación social como el chino mundialmente. Estas Smart Cities del nuevo orden mundial incluirán todo tipo de tecnologías biométricas de control humano, de las cuales ya hemos hablado bastante en este canal. Existirán cámaras biométricas con inteligencia artificial que te leerán básicamente tu mente. Cámaras de vigilancia DSR que literalmente verán a través de las paredes. Todo estará controlado y monitorizado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los primeros pasos ya se están dando. Fijaros en el gran hermano chino, que se prevé que sea el nuevo modelo económico mundial a instalar no dentro de mucho. Aunque no solo China está llevando esta agenda totalitaria de control humano, en los Estados Unidos y en Europa, como muchos ya sabéis, se están empezando a implementar este tipo de tecnologías totalitarias. En Nueva York quieren desplegar 12.000 drones para vigilar las 24 horas del día el cielo y la ciudad entera de Nueva York. Es una locura. Estas Smart Cities del nuevo orden mundial incluirán inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, robots que trabajarán por nosotros, humanos con microchips en sus manos, con todo tipo de tecnologías implantadas en su cuerpo para supuestamente mejorar las características o las capacidades humanas. Tu salud estará monitorizada y controlada con estos dispositivos y podrá ser puesta en duda por las aseguradoras o los bancos o para un posible puesto de trabajo. Los nuevos sistemas ciberfísicos de Internet of Things hará que todos los objetos que te puedas imaginar sean inteligentes y estén conectados a la nube, lo que permitirá una recopilación de datos sin igual de todos nuestros ámbitos de nuestras vidas. Estaremos bajo un sistema de crédito social en el que nuestras costumbres y gustos serán puestos en entredicho por la propia sociedad aborregada. Incluso nuestras compras o hábitos diarios podrán usarse en algún tipo de tecnología previa al delito, como en la película Minority Report, o podrían usar este tipo de datos para perfilarnos de otras maneras más intrusivas, como ya lo hacen las grandes multinacionales como Amazon, Google, Apple o Facebook. Quieren crear una sociedad pobre y dependiente totalmente del sistema. La idea de estos psicópatas es reemplazar al ser humano por máquinas en estas Smart Cities del nuevo orden mundial, literalmente, ya que cuando los robots reemplacen la fuerza laboral humana, seguramente sucederán dos cosas. La primera es que la mayoría de las personas quedarán sin trabajo y sin la capacidad de mantenerse a sí mismas. Esto conducirá al nacimiento de una gran clase de personas pobres, sin la capacidad de alcanzar ni siquiera el estándar básico de vida y totalmente dependientes del sistema. Al mismo tiempo, dará luz a un grupo de personas con un control sobre la humanidad jamás visto, más selecto y más rico, que juntos serán los dueños de todo. La idea de que las máquinas reemplacen a la fuerza laboral humana conducirá también a una subida del precio de los productos y un control sin igual de los propios métodos de producción. Puede llegar al punto en el que incluso estas máquinas satisfagan las fantasías más depravadas de algunos degenerados. De hecho, esto ya está pasando en sociedades distópicas como la japonesa. No os podéis imaginar hasta qué nivel quieren implantarnos esta tecnología de control. En cualquier cosa que os podáis imaginar. Ya hay todo tipo de dispositivos que se conectarán al Internet of Things. El brazo de desarrollo tecnológico del Pentágono, conocido como DARPA, ya está trabajando en microchips que están diseñados para ser incrustados directamente en nuestro cerebro. En 2016, DARPA gastó $62 millones en el desarrollo de estos chips, que tienen un tamaño aproximado de 1 centímetro cúbico y tienen enormes implicaciones para la degradación de la libertad humana y el pensamiento libre.
Los chips habilitarán el ancho de banda de transferencia de datos entre el cerebro humano y el mundo digital, alimentando información digital auditiva o visual directamente al cerebro. Y por lo tanto se abrirá un canal entre el cerebro humano y se conectará a las Smart Cities del nuevo orden mundial. Las implicaciones de este tipo de chips cerebrales dan miedo. En 2015, unos ingenieros de la Universidad de Texas desarrollaron un chip cerebral para una cucaracha, lo que les permitía controlar directamente el movimiento de esta. Estos chips pesan menos de 3 gramos y contienen todo lo necesario para controlar a distancia, supuestamente, a un insecto. También, en un intento por fusionar la mente humana con la inteligencia artificial, el CEO de Tesla, Elon Musk, lanzó recientemente una empresa llamada Neuralink, una compañía cuyo objetivo es crear dispositivos que puedan implantarse en el cerebro humano y conectarlos a el Internet of Things. Este tipo de tecnologías cerebrales pueden ser las armas que nos atrapen en un submundo tecnológico donde habrá muchas limitaciones claramente definidas y codificadas por un grupo de psicópatas para que la humanidad nunca descubra su verdadero potencial. Debido a que nos conectarán a estas Smart Cities, probablemente no solo jugaremos y veremos películas de realidad virtual, sino que crearán un tipo de juego de avatares de realidad virtual como la serie Black Mirror para que gastemos nuestro tiempo libre allí. La realidad en muchos casos superará la ficción. Crearán un sistema de identificación virtualmente inamovible que permitirá a los bancos, a los gobiernos y a las multinacionales realizar un seguimiento de la información personal como la salud, los programas de vacunación, hábitos alimenticios, hábitos diarios, estilo de vida, gustos, etc. En estas Smart Cities del nuevo orden mundial estarás todo conectado. Coches sin conductor, la propia ropa, las cafeteras, incluso las tostadoras. Ya existen prototipos de pañales y chupetes con Bluetooth inteligentes que se conectarán al Internet of Things. Parece una locura, pero os invito a que busquéis por vosotros mismos este tipo de tecnologías para que comprobéis que esto que os estoy comentando hoy en este videoprograma es una realidad. Todo esto ya existe, es un hecho. Hay colchones inteligentes con sistemas de detección de infidelidad, cepillos de dientes inteligentes para registrar y notificarte lo bien que te has cepillado los dientes, medicamentos directamente conectados a tu médico que transmitirán datos, Bluetooth en los tampones. ¿Que no te lo crees? Mira esto. Y lamento decirlo, pero ya existen incluso condones inteligentes que te medirán el rendimiento. Todo esto no lo olvidéis que estará conectado al sistema de puntuación social global que se instaure. Cada cosa que utilicemos y hagamos en las Smart Cities quedará registrados, generará datos personales que serán extraídos y utilizados por los gobiernos, la policía y la farmacia y podrán ser utilizados en nuestra contra. Cualquier objeto o robot que utilicemos, cada sensor y cámara de vigilancia que registre nuestro movimiento, serán controlados por una inteligencia artificial creada por esta panda de psicópatas y todo formará parte de estas Smart Cities del nuevo orden mundial. Este videoprograma es... Si nos damos cuenta, el video mencionó que lo que este nuevo orden mundial quiere hacer a través de estas Smart, lo primero que mencionó, dice que es alejar al hombre de sus tierras. Menciona que ellos quieren hacer su propia producción cibernética para poder abarcarnos, para poder distraernos, distraernos de esa productividad espiritual también que nosotros podemos hacer, de el poder ampliar las estacas en nuestra tierra. Y siempre en la Biblia habla de personas que son productivas, personas que son trabajadoras, como lo mencionaba en el estudio anterior la pastora de escatología, que mencionaba que Gedeón, Pablo, Moisés tuvieron un trabajo en sus tierras, un trabajo en el cual pudieron hacer crecer toda su sementera que el Señor les había dado. Entonces todo persona, todo líder tiene que ser una persona de trabajo, una persona que pueda producir. Pero ¿producir qué? Producir no como las personas que producen, pero con contaminación de impureza, con contaminación de las que hoy hablamos, no, sino que se pueda producir ese lagar, ese vino nuevo, esa revelación, ese gozo con todo lo espiritual. Entonces,
espero que esta iglesia haya dejado un gran aprendizaje con esta poca de introducción que se dio, para que podamos entender la magnitud de cómo el Señor menciona o cómo se presenta, ¿verdad? Cómo se presenta esta iglesia, a esta iglesia que era su amiga, esta iglesia que decía: tú que tienes debilidades, sigue adelante. Todos los que nos congregamos en algún tiempo, ahorita ya no se puede, pero todos los que nos congregamos somos personas de debilidades, personas que cada día luchamos, personas, solamente tú conoces tu debilidad en la que tú estás como joven, como líder, solamente tú conoces como adulto, como pastor, solamente tú conoces esas debilidades, y es tiempo de poder hacer a gente que sí tenga debilidades, pero que esté en un proceso de arrepentimiento, que esté en un proceso de ir a los pies de Cristo, en donde dice: yo me acercaré al trono de gracia, ¿verdad? Para que mis debilidades sean perfeccionadas. Entonces, acerquémonos cada día más al trono de gracia para poder crecer en esta fuerza y podamos ser una iglesia conocida como la iglesia de Filadelfia, una iglesia amada. Espero que este estudio haya sido de gran bendición y el Señor te bendiga grandemente hoy. Hasta hoy aquí el tema ha concluido. Recibe muchas bendiciones por parte de la iglesia Vino Nuevo en Odres Nuevos, y a continuación, en un ratito más, estará la pastora con un tema que es el segundo sello. Está sorprendente, también habla de esto, entonces no te lo pierdas. En unos minutos estaremos otra vez de nuevo